Bueno, ahora vamos a ver el metabolismo. El metabolismo también es importante desde el punto de vista de todas las reacciones bioquímicas que van a producir modificaciones tales que nos lleven a que este fármaco administrado sea menos tóxico. Este proceso también es similar a lo que ocurre con los alimentos y otros productos que nosotros también nos alimentamos. No es un fenómeno aislado, usamos los mismos procesos de metabolización que tiene para los alimentos, ¿sí? No todos los alimentos, por supuesto, van a ser reconocidos como susceptibles de metabolizar y lo mismo pasa con los fármacos. Son algunas moléculas que van a ser reconocidas. No es el total de fármacos que sufre metabolizaciones, ¿sí? Eso primero que nada que lo tengan bien presente. Entonces, ¿cuál es la idea de este metabolismo? Se detecta esta sustancia como con posibilidad de ser nociva, entonces lo que se hace es tratar de inactivarla, producir metabolitos inactivos. Ese es el fin de la metabolización. No siempre se logra, ya lo vamos a ir conociendo, pero lo que pretende el sistema, lo que pretende nuestro sistema biológico es inactivar esta sustancia, es que sea inocua, ¿sí? Eso es lo que se busca, que no tenga actividad. Entonces, producir metabolitos inactivos. A veces pasa que tras esta primera metabolización, los metabolitos quedan activos. Es decir, tienen una actividad biológica, no son inocuos. Entonces, esa posibilidad también cabe dentro de este espectro. También podemos transformar un producto que tenía una actividad totalmente distinta por las acciones de estas enzimas, lo podemos transformar en un producto totalmente distinto y con una acción farmacológica diferente al fármaco original. Eso es bien importante que ustedes lo tengan bien presente. Y ya lo hemos dicho, ¿quiénes son los encargados de producir este metabolismo? Los citocromos, pero no solo los citocromos, más que los citocromos son las enzimas. Y las enzimas se pueden ubicar en distintos lugares. Lo que pasa es que el hígado y los citocromos hepáticos son los más especializados y los que agrupan una mayor cantidad de enzimas metabolizadoras. Pero nunca olvidar que también producimos metabolismo en la saliva, con las amilasas. También podemos metabolizar a través de la glándula sudorípara, ¿ya? Y también podría considerarse que hay metabolismo en el intestino a través de la flora bacteriana, ¿sí? Solo que frente a la actividad que tiene el hígado es bastante despreciable estos otros lugares de metabolización, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo importante de ver aquí? Que el hígado viene siendo el principal órgano entonces metabolizador. Vamos a tener metabolitos inactivos, metabolitos activos o fármacos no biotransformados. Esas son las tres opciones de un fármaco que pasa por el hígado, ¿cierto? El fármaco entra por la vena portal, llega a los hepatocitos y puede sufrir o un proceso de transformarse en metabolito inactivo, en metabolito activo o no ser biotransformado. Eso significa que no le hicieron nada. Pasó y no fue detectado como una molécula tóxica. Puede que lo sea, solo que no está reconocido como las moléculas para biotransformar. Que ya vamos a ver que se pueden identificar ciertas características. Entonces, una vez que es metabolizado o que es biotransformado o que pasa por aquí, puede volver a la circulación sistémica. Por eso es que se le denomina como a este paso por el hígado, metabolismo, primer paso. Bueno, entonces, ¿qué es este metabolismo? Son un conjunto de reacciones químicas en el fondo que van a realizar sobre distintas sustancias, tanto endógenas, contaminantes ambientales, fármacos, alimentos, nutrientes, distintas fórmulas, distintas formas o distintos fármacos, distintas moléculas que son reconocidas con posibilidad de biotransformarse. O sea, se les identifica como una molécula con un potencial tóxico. Eso es lo importante.
No todas, por supuesto, van a ser identificadas. Tal como yo les menciono, hay moléculas que pueden ser muy tóxicas y que no van a ser metabolizadas. ¿Se le ocurre alguna de ustedes? ¿Que no van a sufrir metabolismo? Una que sufrimos bastante en esta ciudad: contaminación. Los contaminantes, generalmente los metales pesados, son poco metabolizados. No son reconocidos como susceptibles de metabolizar. Cuando el metal pesado forma parte de otra molécula, a veces puede sufrir algunas metabolizaciones, pero en unos estados más metálicos o moléculas muy pequeñas es difícil que sean metabolizados. Entonces eso es bien importante tener presente, que no todas las moléculas van a ser metabolizadas. No todas. No es que el 100% sea metabolizado. Entonces aquí hay un detalle que es bien importante que dice profármacos. Y desde el punto de vista farmacéutico es bien importante porque se aprovecha también este reconocimiento que hace el hígado y este efecto de primer paso en algunas moléculas denominadas profármacos. ¿Profármacos en qué sentido? En que una vez que pasan por el hígado van a ser activados y se van a transformar en fármacos. Entonces también podemos utilizar este conocimiento para diseñar moléculas que van a ser profármacos. ¿Sí? Bueno, una vez que el fármaco ya sufre este proceso de transformación, se le denomina metabolito. Bueno, entonces a todos estos lugares donde se puede metabolizar sustancias, a todos estos lugares donde existen enzimas capaces de transformar moléculas y no corresponden al hígado, se les denomina extrahepático. Van a ver que no son tantos los extrahepáticos, ¿cierto? No son tantos sitios. ¿Cuáles son ellos? Principalmente la piel, el pulmón, el intestino, vienen siendo los extrahepáticos. La función es inactivar entonces este fármaco y permitir o facilitar, mejor dicho, la eliminación de él. Evitar este poder de interacción con otras moléculas para que sea más fácil eliminarlo. Eso es lo que está buscando el hígado con esta metabolización. ¿Qué se recuerdan ustedes de los microsomas hepáticos? El otro día me decían cuál era el más importante. Por ahí me lo decían, a ver. Matías, ¿te acuerdas cuál es el más importante? Más fuerte. 450. P450, ¿cierto? Vamos a ver que este metabolito, este microsoma, perdón, tiene una gran cantidad de isoformas. Y las isoformas son importantes porque nos da lugar a los polimorfismos. Entonces, es bien importante desde ese punto de vista. Los estudios del metabolismo de fármacos comienzan más o menos en los años 50, o sea, hace bastantes años atrás. Con el descubrimiento, por supuesto, del citocromo P450, luego se dieron cuenta de que no era solo un citocromo, que hay más de uno. Y la verdad es que se ha podido desarrollar todo el proceso de biotransformación del fármaco in vitro y ya se entiende bastante bien las biotransformaciones y ya las podemos agrupar incluso. Y las vamos a agrupar principalmente desde el punto de vista de las transformaciones hepáticas en dos grandes grupos: las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Las de fase 1, sin mucho gasto de energía, son reacciones bastante pequeñas y bastante cortas, por eso se identifican así, en las que vamos a transformar, por ejemplo, el estado de oxidación de un fármaco, ¿sí?
Podemos también hidrolizar un fármaco, que son reacciones químicas que no necesariamente tengan un gasto grande de energía. En cambio, las de fase 2 las vamos a identificar como de síntesis. ¿Qué involucra la síntesis? Ustedes que ya pasaron por orgánica, ¿me pueden decir? Hay gasto energético, ¿no? Cuando hay síntesis, hay un mayor gasto energético. Entonces, esas reacciones, por supuesto que van a estar reservadas para generar un metabolito más inactivo. Entonces, desde ese punto de vista, un fármaco puede sufrir tanto reacciones de fase 1 como de fase 2. Hoy también puede sufrir reacciones de fase 1 y de fase 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista es bien importante entender todas estas funciones. Siempre tener presente que el hígado es el principal órgano biotransformador, pero no es el único. Y la molécula entonces va a activarse, puede potenciarse o puede cambiar un perfil toxicológico. De una molécula inocua puede pasar a una molécula tremendamente tóxica. ¿Cuál es el caso de una molécula muy tóxica que es inocua antes de sufrir metabolismo? Una muy conocida por ustedes, el paracetamol. El paracetamol, a partir del metabolismo del paracetamol, sufre reacciones de biotransformación que lo hace ser potencialmente muy tóxico si los mecanismos de contrarrestar su toxicidad se acaban. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos al paracetamol en una reacción primero de fase 1 y la volvemos muy tóxica, ¿sí? Pero rápidamente entra en el metabolismo de fase 2 inactivándola. Pero como es un proceso de síntesis, es un proceso de gasto de energía, es un proceso donde tiene que haber presente otra molécula, esta molécula se agota, ¿sí? Entonces, al agotarse, se empieza a acumular este metabolito tóxico. Y es por eso que el paracetamol en dosis altas es tremendamente tóxico para el hígado. La dosis máxima de paracetamol que resiste un adulto es de 4 gramos por día. 4 gramos en 24 horas. Entonces, si ustedes suman, 4 gramos de paracetamol equivalen a, ¿cuántas tabletas? Si son de 500, a 8, pero en 24 horas. Siempre tener presente eso. Y eso también depende de la capacidad funcional del hígado que tiene el paciente. Si tiene una capacidad más restringida, si no sé, tiene una patología hepática que no le produce mayores problemas, como un hígado graso, a lo mejor que no siquiera se ha dado cuenta que lo tiene, potencialmente tiene una menor capacidad de metabolizar distintas sustancias a nivel hepático. Y potencialmente podría ser más tóxico en ese individuo. O sea, a dosis más bajas ser tóxico. Entonces esto es bien importante tener presente, ¿verdad? ¿Cómo ocurre esta biotransformación del fármaco en fase 1 y fase 2? Son modificaciones de la biotransformación, en el fondo se biotransforman. Las de fase 1 son de funcionalización o no sintético, ya lo habíamos dicho, no hay síntesis de por medio. Y fase 2 es de conjugación o una fase sintética como tal. Bueno, entonces en la fase 1 se forma una molécula más polar. La idea de que sea más polar es para poder eliminarla más rápidamente. Y en la fase 2, formación de un enlace covalente entre el fármaco y la sustancia endógena. El fármaco se une covalentemente de manera de permitir la eliminación. ¿A qué se van a unir?
se van a unir a distintas sustancias. Entonces, las reacciones de tipo 1, metabolitos inactivos, oxidaciones, reducciones, hidrólisis. Pero en estas reacciones de fase 1 el fármaco se puede cambiar, puede activarse mucho más, puede no sufrir ningún cambio o puede simplemente inactivarse directamente, estar listo para la eliminación. Depende del tipo de fármaco que estemos hablando. Los fármacos que tras la metabolización de fase 1 son identificados como potenciales moléculas tóxicas van a sufrir metabolismo de fase 2. En cambio, las que sufrieron metabolismo de fase 2 difícilmente van a volver a la fase 1. ¿Ya? ¿Por qué difícilmente van a volver a la fase 1? Porque son moléculas grandes. ¿Cuáles son las moléculas? El glucurónido es uno de los más importantes. El ácido glucurónido. Esta molécula es una molécula de alto peso molecular. Entonces, este alto peso molecular en su mayoría le impide volver a la circulación sistémica, debido al tamaño molecular que tiene. Entonces, la única forma de excreción que tienen es por vía biliar, a través de las heces, ¿sí? Cuando son grupos más pequeños, a veces grupos de acetilación, por ejemplo, o una metilación, que también se puede sufrir en este caso, ahí sí podría regresar a la circulación sistémica. Pero cuando son moléculas más grandes como el glucurónido y otros grupos igual de grandes, entonces van a irse directamente a la bilis y de la bilis a las heces y ser eliminadas, ¿sí? No vuelven a la circulación. Todo depende por impedimento estérico, simplemente por el tamaño molecular, que es muy alto. Bueno, ¿qué es importante tener presente dentro de esta fisiología hepática? Ya recordando un poco, que el 25% del flujo sanguíneo hepático corresponde a sangre arterial, el 75% corresponde al sistema portal. Entonces, si ustedes recuerdan el sistema portal, ¿desde dónde viene la sangre? Desde el intestino, sí, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a lograr una muy buena concentración de estos metabolitos que recién están ingresando cruzando las membranas del intestino. Y eso hace que se ocurra este metabolismo de primer paso. Por eso es que es tan importante, pero igual ese 25% de sangre también va a ser limpiado, de sangre arterial. En conjunto, más o menos tienen un flujo de 1,5 litros por minuto. La estructura ayuda a que sea este intercambio entre el hepatocito y el plasma y entre el hepatocito y la bilis. Está diseñado el sistema para producir esta limpieza, ¿cierto? Generalmente los fenómenos que ocurren, el cruce de las membranas es por difusión, simplemente. Entonces estamos hablando de que no son unas capas tan gruesas, ¿cierto? No es una pared de células importante, es bastante fina esta membrana. Bueno, ¿qué pasa en realidad con los fármacos? Tenemos fármacos que son denominados inductores enzimáticos. ¿Ustedes han escuchado hablar de ellos? ¿Qué hacen los inductores enzimáticos? Activan mucho más los microsomas. Entonces, y es tan importante esta activación que pueden autoactivarse. O sea, inducir su propio metabolismo. Si teníamos un número determinado de microsomas hepáticos activos, la presencia de estos inductores hace que se activen mucho más microsomas y que el metabolismo sea mucho más rápido. ¿Cuáles son ellos? El tabaco es un inductor enzimático importante. Entonces las personas que fuman van a tener alterado el metabolismo de distintos tipos de fármacos. Probablemente la vida media también se vea un poquito alterada, ¿cierto? Se metaboliza mucho más rápido los fármacos. El omeprazol, fenobarbital,
didralacina, fenobarbital, dexametasona, carbamazepina, cortisol, fenobarbital, fenitoína y prednisona. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A la activación de los microsomas. Entonces, hay una metabolización mucho más rápida. A eso se refiere con inductor enzimático. Entonces, hay posibilidades de inducción enzimática aumentando los metabolitos, y el resultado de estos metabolitos van a ser o una mayor toxicidad con un efecto tóxico potenciado, pueden ser metabolitos activos, donde se produzca una cinética diferente de este metabolito, porque no es la misma molécula del fármaco. Entonces, al seguir una cinética diferente, puede que el tiempo de vida media sea diferente. Es el caso de los metabolitos, por ejemplo, de la fluoxetina. La fluoxetina tiene una vida media bastante corta, no es muy larga, pero su metabolito activo tiene una vida media larguísima. Entonces, el efecto final es bastante más largo. ¿Se entiende? Porque en el fondo los dos van a tener la misma acción farmacológica. Distinto es el caso de fármacos que tuvieran una acción farmacológica diferente y potenciada. ¿Sí? Eso es más complejo. Y los metabolitos pueden inactivarse y directamente excretarse. Entonces eso puede pasar con ellos. Con la inhibición enzimática, en cambio, el fármaco siempre se va a ver potenciado. Cuando ustedes vean un inhibidor enzimático, esto quiere decir de que no van a ver disponibles tantos microsomas para metabolizar el fármaco. Entonces el resultado siempre va a ser la potenciación del efecto. El efecto va a durar más tiempo. Entonces, bien importante esto de recordar: un inductor enzimático y un inhibidor enzimático. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a producir en el fármaco? Es bien importante. Solo el que produce inducción nos van a dar distintos tipos de resultados. El inhibidor siempre nos va a potenciar la terapia. Eso es bien importante de anotarlo, por favor, anótenlo bien. Bueno, ustedes me dirán esta pregunta. ¿Esta pregunta la pueden responder ustedes? ¿Qué es el citocromo P450? Por aquí, a ver. Por aquí. ¿Qué es el citocromo P450? Pero a ver si ustedes dice patología, recuerden un poquito. No, pues que no puede ser eso. Hay que seguir repasando. A ver, por ahí. Son enzimas, distintas enzimas que van a tener una función especializada. ¿Cuál es la función? Biotransformar distintas sustancias, ¿sí? Y hay varios ejemplos de ello. Las enzimas principalmente asociadas al citocromo P450, aunque la diapo esté media borrosa, es el CYP1A2, se escriben así: CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4. Este es bien importante, el CYP3A4. ¿Qué es lo importante de tener presente aquí con estos? Que tenemos distintas isoenzimas, ¿cierto? Son distintas en el fondo, tienen una distinta estructura, pero las funciones son un poco parecidas. Pero estas diferencias estructurales nos hacen que la afinidad sea un poco diferente con distintos sustratos. Y es por eso que tenemos la enzima, este citocromo, más asociado a este tipo de sustrato, al estradiol, por ejemplo, al paracetamol, teofilina, y tenemos, por ejemplo, este otro citocromo más asociado a lovastatina, nifedipino, tamoxifeno y terfenadina. Estos son los sustratos, es decir, las moléculas susceptibles de metabolizar. Y para estas moléculas existen inhibidores y existen inductores. Este citocromo, por ejemplo, se ve inducido por la carne de vacuno a las brasas. La carne asada induce el metabolismo. El humo del cigarrillo también lo va a inducir. Hay algunos citocromos que, por ejemplo, no se les conoce ningún inductor. No se ha identificado ninguno.
Eso no quiere decir que no lo tenga, simplemente que todavía no se ha descubierto, ¿ya? Entonces esto es bien importante de tenerlo bien presente. Aquí hay otra un poquito más clara de los citocromos y la actividad y los distintos tipos de sustratos, los inhibidores y los inductores. Bueno, desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo que podemos ver nosotros con esta inducción enzimática? Puede haber una disminución de la intensidad o duración del efecto del fármaco, cuyo metabolismo ha sido inducido, ¿cierto? Si intensificamos nosotros la metabolización del fármaco, hay menos fármaco libre y por ende tenemos menos efecto farmacológico. Disminuimos el efecto clínico que podemos ver, ¿sí? Si el metabolismo tiene una forma activa, se produce un aumento de la actividad. Eso también es importante tener presente. Si el medicamento va a producir metabolitos activos, se puede potenciar. Podemos también inducir el metabolismo de sustancias endógenas. Eso es bien importante. Cuando hay un fármaco que sea un inductor enzimático, también va a metabolizar las sustancias endógenas, no solo las externas, no solo los fármacos. Y una de las principales sustancias metabolizadas es la bilirrubina. Entonces se produce la glucuronización de la bilirrubina y esto ayuda a que se elimine más rápido. Bueno, entonces siempre tener presente la actividad farmacológica, que no podemos decir que se va a ver disminuida, porque si hay un metabolito activo, ese fármaco también puede ser potenciado. Depende si tiene metabolitos activos o no. ¿Cuáles van a ser los factores del metabolismo de fármacos? La edad, el sexo, la nutrición, la gestación, factores genéticos, la vía de administración y los factores patológicos. Hay algo que se me está escapando, voy a volver acá. En relación a las isoenzimas, ¿qué es lo importante de tener presente en las isoenzimas? El polimorfismo genético. ¿Han escuchado hablar del polimorfismo genético? Por acá sí. ¿Y dieron una charla al respecto? Ya les dieron una charla al respecto. ¿Qué te acuerdas del polimorfismo? En grandes rasgos, que todos los humanos son distintos y tienen variaciones genéticas, que aunque pueden ser ínfimas, pero generan una gran diferencia entre uno y otro. Exacto. Ya vamos a ver en la próxima clase, y ahora se supone que en un ratito más, vamos a ver el concepto un concepto bien importante que hay, que es la individualidad. Los individuos somos diferentes y el polimorfismo genético nos habla de que hay distintas isoenzimas, pero dentro de estas isoenzimas que ya están definidas como que todos nosotros poseemos, también hay variaciones entre ellas, ¿sí? Y esto es porque simplemente desde el punto de vista genético, cuando se van dividiendo las células, hay algunas que se producen modificaciones, pequeñas modificaciones, pero esas pequeñas modificaciones pueden generar estragos. Tal es así que la afinidad de un fármaco, que es lo que vamos a ver ahora, depende mucho de la estructura química presente. Entonces, si la enzima cambia, no va a reconocer al fármaco y por ende no lo va a metabolizar. Entonces, hay individuos que tienen problemas con la metabolización de ciertos fármacos debido a este polimorfismo genético. ¿Sí? ¿Les queda claro más o menos la idea? Es bien importante estos conceptos porque después se van a ver enfrentados a la situación. Veamos un poquito sobre eliminación. ¿Se acuerdan algo de eliminación de distintas sustancias? ¿Cómo funciona el riñón? Como un filtro, ¿ya? Bien. No es el único órgano que elimina, pero sí es el más importante, ¿cierto? El riñón. Siempre tener presente que
hay también extrarrenales, mecanismos de eliminación extrarrenal. Y hay uno que es bien importante, que es la vía hepática, ¿cierto? A través de las heces. Entonces son las dos vías más importantes de eliminación de diferentes sustancias, tanto la eliminación por vía renal como la eliminación hepática por heces. Pero además de esta, tenemos la vía de eliminación por el aire exhalado. También va eliminando algo de sustancias, esto es bien importante en el alcohol. Y tenemos también eliminación a través de la sudoración. Cuando veamos antibióticos, se van a dar cuenta con los antibióticos que hay uno en especial que es la rifampicina, que se puede eliminar a través del exudado. Y se elimina con un coloreado. Entonces da un color un poco café, entonces hay que advertir al paciente que tanto la orina se puede teñir como también el sudor puede tener cierto color. Para que no se asuste, o sea, es algo parte de la medicación. ¿Sí? Entonces esto es bien importante tener presente. Hay excreciones diferentes, pero la más importante siempre, por supuesto, va a ser la orina, y es por eso que vamos a recordar cómo es la secreción tubular. Las sustancias, no solo los fármacos, las distintas moléculas se secretan desde la arteriola eferente a la luz tubular, ¿cierto? Llegan a esta arteriola y van saliendo de esta cápsula. Hay dos mecanismos de transporte. Este transporte, recuérdenlo siempre, es un transporte activo, ¿sí? El fármaco se elimina a contracorriente. Entonces hay dos sistemas de transporte, uno para ácidos y otro para bases. Que es importante tener presente que no es un mecanismo que tenga una selectividad muy alta. Va a reconocer una gran cantidad de moléculas y al ser un transporte activo hay gasto de energía, hay muchas moléculas que tienen interés por eliminarse, por ende lo que va a primar aquí es la competitividad. Hay competencia por ser eliminado. ¿Quién va a ganar? Aquel que tiene mayor afinidad. Nada más. Entonces, dos sistemas, uno que reconoce ácidos y otro bases. En general, no hay un sistema individualizado como es en el caso de la absorción, que van a reconocer ciertas moléculas y que van a tener predilección por ser absorbidos. Bueno, a través de la membrana vasolateral es captado el fármaco en contra de gradiente y hay un sistema antiportador, dicarboxilato fármaco y tricarboxilato fármaco, que es el que ayuda a que el fármaco pase por la célula, se une un cotransportador de sodio y ditricarboxilato que está presente en esta membrana y hace que el fármaco con este gasto energético cruce la membrana y salga al líquido tubular mediante un sistema antiportador fármaco-anión, ¿sí? Que tiene una carga negativa. Así es como sale de la célula. Recuerden que cruza la membrana, ingresa a la célula y tiene que salir, ¿sí? Entonces, una de este cruce de membranas tiene más gasto energético que el otro. Esto se ve más o menos así. Aquí tenemos esta es la célula, ¿cierto? Esta es la membrana vasolateral, donde viene la circulación con nuestro fármaco, va a cruzar la membrana a través de estos cotransportadores y este antiportador que es con gasto de energía, y el fármaco que está aquí rápidamente es dirigido hacia este sistema antiportador que lo va a sacar hacia la luz tubular para ser eliminado, no vuelve a entrar, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cuáles son algunos de estos fármacos? La acetazolamida, la furosemida, las penicilinas, los salicilatos, las clorotiazidas también.
como ejemplos. Este es el sistema más o menos a la luz tubular. Los cationes, en cambio, son captados por esta membrana vasolateral mediante un sistema de transporte de cationes orgánicos. Aquí hay un sistema uniportador un poco distinto, hay un intercambio de cationes importante. Aquí hay también el transporte tubular, hay bastante inespecificidad en este transporte, hay tendencia a que los cationes se acumulen, hay un peligro ahí debido a que este transportador no es tan eficiente. Entonces, si se acumulan, van a tardar un poco más en eliminarse los fármacos. Y si tardan más en eliminarse, ¿qué nos va a alterar? ¿Qué parámetro farmacocinético importante? La biodisponibilidad ya, pero ¿cuál otro parámetro más importante todavía? Más básico todavía, inherente al fármaco. La vida media. Se nos alarga la vida media. Entonces, bien importante. Aquí, entonces, hay una difusión facilitada. La difusión facilitada tiene gasto energético, ¿no? No, ¿cierto? Por difusión facilitada por intercambio de cationes intracelulares. Es más fácil que cruce la membrana y llegue dentro de la célula. El problema es este sistema antiportador. Este sí es con gasto de energía. Y este es el sistema que hay mucha competitividad por salir y que se colapsa y que tiende a acumularse. ¿Sí? Aquí es donde está el freno, digámoslo así. Entonces, algunos de estos fármacos, atropina, morfina, amilorida, quinina, isoprotenerol, utiliza este sistema. Bueno, y los factores condicionantes son la energía, el transporte, porque son sistemas saturables. No depende de la unión a proteínas, tanto el fármaco no unido como unido se elimina. Se recuerden que hasta ahora siempre hemos hablado de que el importante es el que no está unido, o el no ionizado, el no unido a proteína, que es el que tiene actividad. Para los efectos de la eliminación no importa. Todo el fármaco va a ser reconocido y eliminado igual, esté unido o no esté unido. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a facilitar la disociación del fármaco, simplemente. Y siempre hay una competencia entre fármacos con cargas similares. Entonces, si tenemos más de una molécula cargada, vamos a tener más competitividad. Bueno, estos procesos se expresan a través del aclaramiento, clearance, y es importante tener presente que hay una constante de eliminación asociada y que la podemos calcular, ¿cierto?, a través de la ecuación que ya vimos cuando hablamos del clearance y el aclaramiento. Es bien importante que esta relación es bien constante para cada fármaco. Expresa el volumen o la capacidad que tiene el riñón, porque de depurarlo, o el organismo de depurarlo, si hay mecanismos extrahepáticos más importantes. Y se expresa también en unidad de tiempo. O sea, lo podemos expresar en una ecuación. Cuando nosotros nos referimos, generalmente se hace referencia a un aclaramiento plasmático, y esta viene siendo la suma de todas las posibilidades de limpieza que tiene este fármaco. O sea, no solo vamos a considerar, cuando hablamos de clearance plasmático, del clearance renal, sino que también podemos incluir el hepático. ¿Ya? Se incluyen todos. Entonces, la semivida de eliminación se va a ver bien alterada si tenemos de acuerdo al grado de eliminación que tiene. Cuando habla de clearance hepático se refiere a la capacidad que tiene para eliminar a través de las heces. De la heces. Clearance hepático es generalmente asociado a la eliminación vía heces.
No el metabolismo del fármaco, sino que el clearance, la limpieza por vía biliar. Ya les dije que la mayoría que sufre una metabolización con una molécula grande como los grupos glucurónidos van a ir por vía de heces. No vuelven a la circulación sistémica por el tamaño. Bueno, entonces todas estas son más o menos algunos fármacos y podemos ver que la vida media cambia montones entre una molécula y otra. Tenemos algunas que tienen una vida tan corta como la furosemida de 1,5 horas. ¿Qué quiere decir que tenga una vida media de 1,5 horas? Que en 1,5 horas se disminuye a la mitad de la concentración. Se disminuye a la mitad, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto con el tiempo de administración de la furosemida? ¿Nos va a afectar el intervalo de administración o no? La vida media. Por supuesto que sí. Entonces, para hacer este cálculo más o menos tenemos que pensar de que si un fármaco tiene una vida media de 1,5 horas, más o menos a las 4 horas ya no vamos a tener nada de fármaco. Entonces, ¿cómo lo hacen para que la furosemida no se tenga que administrar tan frecuentemente y el paciente no se aburra? ¿Se combina con otro medicamento? Puede ser. O usar la tecnología farmacéutica, con comprimidos recubiertos, comprimidos de liberación prolongada, distintos tipos de tecnología asociada, ¿sí? Para prolongarle la vida media. Pero la molécula como tal tiene una vida media cortita, 1,5 horas, y algunos que tienen 0, y algo de vida media, muy corta. Entonces ahí hay que buscar cómo lo podemos arreglar. Pero la ribavirina tiene una vida media de 28 horas. La digoxina, 39 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que la digoxina, ¿cada cuánto se tiene que administrar al paciente? Una al día. Una vez al día. ¿Y por qué si de 39 horas y tú me dices que baja la mitad nomás la concentración? Porque hay que mantener constante una concentración para que haya efecto. ¿Ya? Porque si tiene 39 horas, la mitad serían como 19, 18. Entonces ya baja la mitad y tendría que volver a administrar para no perder el efecto terapéutico. Sí, pero es que tú me dijiste que 39 horas era el tiempo en que la dosis me disminuía a la mitad. ¿Verdad? Entonces eso quiere decir que la digoxina puede estar circulando por, si son 39, por 80 horas. Y 80 horas me equivale a varios días. ¿Y por qué los pacientes que le administran digoxina se lo toman todos los días, una vez al día? Díganme ustedes, piensen. A ver aquí la Camila, dime. Es que no sé ¿Qué se te ocurre? No sé qué hace la digoxina. Es un fármaco que se da para los trastornos cardiovasculares severos, principalmente la insuficiencia cardíaca. Y yo la clase pasada les dije que tenía un estrecho margen terapéutico. Y ahora les digo que es más, se la dan una sola vez al día. Esa es la frecuencia de administración normal que se da al paciente. ¿Por qué es eso entonces? Si la vida media es tan larga. A ver por acá. Seguramente que se inactiva y no quiere subir. Para mantener la concentración en el plasma. Claro. Porque es un fenómeno bien interesante que lo vamos a ver en el taller. Lo que se produce cuando la administración es crónica, un estado estacionario. Esto quiere decir de que se produce una concentración tal que se mantiene como un nivel como estable, estándar. Entonces está en inglés se dice stay state, o sea, estado estacionario, no se modifica la concentración del fármaco, porque como es una administración crónica, entonces es repetida en el tiempo. O sea, no importa que el fármaco tenga
una vida media de eliminación de 80 horas y yo me la puedo administrar una vez al día porque las concentraciones no se van a ver tan alteradas debido a este estado estacionario que alcanza la medicación. Sin embargo, sí es importante cuando vamos a hacer un cambio de terapia, que es lo que vamos a ver el próximo semestre con los antidepresivos. Hay algunos antidepresivos que están contraindicados un tipo con el otro. Por ejemplo, la fluoxetina que yo les había mencionado, que tiene una vida media extremadamente larga, debido a este metabolito secundario, este metabolito que tiene. Entonces, hay que esperar a que todo el fármaco salga del sistema. Y eso tiene que ser como una semana para poder administrar el otro grupo de antidepresivos porque están contraindicados uno en presencia del otro. Entonces, en ese tiempo tienes que dejar al paciente sin ninguna medicación. Y es un paciente que tiene depresión. Entonces, así es de complicado los tratamientos en el fondo. O sea, es como para que reflejando la importancia que tiene la farmacocinética. Y si tú no sabes eso, tú le cambias la terapia y tú le dices mañana comienza a tomarlo. Y el paciente le va a dar un shock, una crisis hipertensiva que puede ser incluso fatal. ¿Me explico? Entonces es súper importante la farmacocinética. No es menor. Profesora, ¿la única forma de saber el estado estacionario es con pruebas? ¿O es una forma de medir antes? Es que se consideran en general que los tratamientos crónicos se alcanza este estado estacionario. Lo vamos a volver a revisar el viernes en el taller, con harta más paciencia. Pero ahora tenemos que avanzar porque estamos atrasados ya estoy atrasada. Entonces, es bien importante tener presente aquí que hay siempre todos los estados patológicos nos van a producir problemas y entre estos problemas la insuficiencia renal es bien importante porque nos va a alterar la semivida de eliminación de todos los fármacos. Entonces, este paciente con insuficiencia renal hay que investigar el fármaco y ver qué tan estrecho es el margen terapéutico y qué problemas podemos tener. El paciente, por ejemplo, que administra digoxina, teniendo presente que la vida media es tan larga, que tiene un estrecho margen terapéutico, y si ese paciente tiene una insuficiencia renal, por supuesto que hay que hacer un ajuste de dosis, porque si no lo vamos a matar, vamos a pasarnos al rango de toxicidad. ¿Sí? Entonces, es tan importante tener presente la funcionalidad que tiene tanto el riñón o también la funcionalidad hepática. A todo esto se habla de un síndrome hepatorrenal, porque siempre que falla el hígado, falla también el riñón. Y si falla el riñón, va a fallar el hígado también. Siempre se habla así. Entonces siempre hay que ajustar la posología de manera de no producir estas acumulaciones, sobre todo si hay un estrecho margen terapéutico. Hay algunos ejemplos, los aminoglucósidos y la vancomicina. ¿Y cómo se ajusta con esta proteína que es la creatinina, que nos facilita la vida? Porque la creatinina, al ser una molécula endógena, es una proteína endógena, pero que sufre una metabolización constante. Entonces, se puede determinar cuánto es el clearance de esta creatinina y esto se extrapola a los fármacos porque como se está establecido el rango de normalidad, entonces si disminuye la excreción de la creatinina, va a disminuir también la excreción de los fármacos. Es una medida indirecta, pero que es muy útil para determinar la funcionalidad renal de distintos pacientes. Esto es un poco grosero. Lo ideal sería poder ver la eliminación directa del fármaco. Pero también hay algunos mecanismos que se pueden determinar. A veces es importante medir el proceso, la farmacocinética del fármaco de manera estricta y podemos tomar muestras sanguíneas del paciente y ver las variaciones plasmáticas que tiene ese fármaco. Eso no es tan fácil en muchos casos, entonces se puede utilizar esta vía indirecta a través de la medida de la creatinina. Entonces, si ustedes se recuerdan, ya vimos todo este proceso, ¿cierto? Ya lo pueden identificar completo, ¿o no? Sitio de acción, depósitos tisulares, la droga libre, la excreción, el metabolismo, la acción farmacológica una vez que llega al sitio de acción.
Ya vimos toda esta vía, la absorción, el plasma, el metabolismo, biotransformación, la excreción. Ahora nos vamos al sitio de acción. Lo más fácil de estudiar son las concentraciones plasmáticas. A partir de las concentraciones y en los papers que ustedes se leyeron, seguramente lo revisaron y lo encontraron. Las concentraciones plasmáticas son vitales. A través de las concentraciones podemos extrapolar hacia los otros fenómenos que tenemos, ¿cierto? ¿Lo revisaron? Ese silencio todo el rato. Por favor, chicos, que los papers no son directamente para manejar bien toda la información, son como una ayuda, un anexo. Pero a veces son importantes en el sentido de que ustedes pueden explicar ciertos fenómenos con este apoyo. Y si no, tienen que revisar lo del libro. También están los libros, los textos, guías que están en la bibliografía del programa. Yo subí el programa a la plataforma por si acaso no lo tenía. Pero estos parámetros farmacocinéticos son bastante importantes y lo fácil que resulta para nosotros usar los modelos compartimentales. Y entre los modelos compartimentales hablábamos de dos grandes divisiones de este modelo compartimental. Decíamos, lo agrupábamos en los monocompartimentales y en los bicompartimentales. ¿Se acuerdan? Los monocompartimentales, ¿cuáles eran? En el volumen, en el plasma, que todo no se integra. Claro, y se comporta como un organismo único, ¿cierto? Hablábamos de una cinética de orden 0, porque es lineal. El orden 1 ya es logarítmico. Pero con el volumen de distribución, ¿podemos identificar qué tipo de... cuál ocupa, qué compartimento? No. Pero sí podemos señalar en qué diferencias tenían en cuanto a la distribución de acuerdo al volumen de distribución, ¿cierto? Que era la pregunta del texto. Eso sí lo podemos identificar. Uno estaba de acuerdo a la cantidad de volumen de distribución, a los valores que yo les di en el test. Ustedes podían decirme cómo se distribuían los dos fármacos, ¿cierto? Uno, ¿dónde estaba distribuido? Principalmente, ¿cuál es el que estaba prácticamente todo en el plasma? La dioxina, ¿cierto? Y en la cloroquina estaba en cualquier cantidad de depósito y almacenado por allá. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, esto nos genera cómo podemos nosotros identificar estos parámetros para establecer nuestros esquemas de dosificación, que era una de las preguntas que yo les hice en el test, que era más o menos que identificaran, que la tercera pregunta, cómo se puede diseñar un régimen de dosificación eficaz basado en concentraciones plasmáticas. ¿Se puede, no? Sí se puede, ¿sí? Es que a través de las concentraciones plasmáticas, de cómo van bajando, ¿cierto? Cuando nosotros determinemos que estamos en la vida media del 50% de que bajó la dosis que administramos, ya podemos identificar y podemos establecer cuánto es nuestro intervalo de dosificación. Lo podemos configurar nuestro esquema de dosificación por paciente. Las concentraciones plasmáticas sí nos permiten hacerlo. ¿Sí? ¿Todo fue la respuesta que se podía? ¿Sí? Más o menos cómo ahí vamos a estudiar la respuesta. Pero todos estaban claros que sí podíamos establecer lo que era muy importante a través de las concentraciones plasmáticas. ¿Sí? Ya, eso es malo. Entonces tenemos dos pautas de administración para tener bien presente. Las podemos dividir en una dosis única y dosis múltiple. Dosis única a un paciente que necesita un analgésico y puntualmente se toma un solo comprimido porque era un dolor puntual, un dolor de cabeza. ¿Sí? Y un esquema de dosis múltiples cuando ya es crónica la administración. Y hablamos de crónica cuando ya son más de 7 vidas medias, hablamos de aproximadamente 4 o 6 dosis repetidas, no 7 dosis repetidas, pero o sea, depende de cada
de cada medicamento, pero más o menos mayor a 7 días estamos hablando de un tratamiento crónico. En la mayoría de las veces. Y todo esto lo hacemos porque podemos monitorizar los fármacos. ¿Cómo los vamos a monitorizar los fármacos? ¿Cómo lo podemos hacer? A través de nuestras concentraciones plasmáticas, ¿cierto? Tenemos al paciente ahí en una clínica, ojalá, o en un hospital, en una sala, porque tiene que ser cerrado y tenemos que estarle tomando muestras sanguíneas cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto es el intervalo de tiempo que le vamos a sacar sangre? Para poder establecer cómo se va modificando las concentraciones plasmáticas. ¿Cuánto querés meter? Cada una hora. Casi minutos. Depende de la vida media del fármaco. No para todos los fármacos va a ser igual. ¿Sí? Un fármaco que tiene una vida media corta, no podemos tomarle cada 8 horas la concentración plasmática porque vamos a perder mucha información. Pero si un fármaco que tiene una vida media de 12, 24 horas, podemos tomar un poco más separada cada 1 hora, cada 2 horas y no vamos a perder información entre medio. ¿Sí? Pero con la vida media corta no, hay que tomarla ojalá cada 10, 15 minutos, porque si no vamos a perder muchos puntos y no vamos a poder establecer bien la curva de dosificación, esto de cómo se mueven las concentraciones plasmáticas. Aquí no estamos viendo efecto, no va a confundir con lo de la mañana. En la mañana graficábamos el efecto farmacológico, los porcentajes de efecto. Aquí no, aquí vemos concentraciones plasmáticas. ¿Sí? Entonces vamos a graficar concentración plasmática versus el tiempo, ¿sí? Para ver cómo se va modificando. Entonces tenemos la concentración plasmática y el tiempo. ¿Sí? Y la concentración plasmática generalmente sigue en curvas. Sigue en curvas porque esto corresponde a una administración por vía oral. ¿Sí? La concentración desde 0 va subiendo, llega a un tope máximo donde se igualan tanto los procesos de absorción con los de eliminación, llegamos a este equilibrio y luego de eso comienzan a bajar. ¿Sí? Esto es una administración única. Aquí estamos viendo una administración única. Repetida, vamos a ver que este fenómeno cambia. Tenemos aquí en el 1 la absorción mayor a la eliminación, en 2 absorción igual a la eliminación, 3 absorción es menor que la eliminación y 4 solamente eliminación. Esto es para la vía extravasal, pero para la vía intravasal, cuando directamente administramos el medicamento en el vaso sanguíneo, esto cambia. Esto cambia porque partimos de una dosis total absorbida, sobre todo cuando hablamos de bolus. Porque en el bolus rápidamente se alcanzan las concentraciones máximas que nosotros vamos a administrar y de ahí se comienza a bajar. Entonces, hay varios parámetros y varios conceptos que hay que manejar cuando nosotros vemos estas curvas de administración. Estos parámetros que son importantes son la concentración mínima eficaz, no confundir con la dosis efectiva 50, que lo veremos en la próxima clase. Hoy estamos hablando de concentraciones nada más. La concentración mínima tóxica, la concentración máxima que podemos lograr, el periodo de latencia, la intensidad del efecto farmacológico, la duración del efecto farmacológico y el rango terapéutico. Todos estos parámetros tienen que identificarlos perfectamente en los gráficos. Esa es la misión. ¿Ya? Si yo les coloco en la prueba, y lo he hecho en algunas pruebas, de que me indiquen a qué corresponde cada uno, tienen que saberlo. Y no solo con las siglas internas, sino que el nombre largo también. ¿Sí? Ese es el compromiso, tú tienes que saberlo. Entonces, si nosotros vemos los mismos parámetros que estaban
La concentración mínima tóxica la tenemos allá arriba. ¿Qué es lo que me indica la concentración mínima tóxica? Que si yo me paso de esta, mi gráfico sube de esta concentración, yo voy a visualizar efectos adversos. ¿Ya? Entonces no me puedo pasar de esta concentración mínima tóxica. Y tengo que estar por sobre esta concentración mínima efectiva, porque si no logro esta concentración mínima efectiva, no voy a ver efectos farmacológicos. ¿Ya? Entonces estos dos parámetros son súper importantes. Y la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica, este paralelo que no está indicado aquí falta, pero yo se los indico, corresponde al rango terapéutico. ¿Por qué? Porque este rango terapéutico yo no voy a tener efectos adversos dentro de él. Tengo que mantenerme dentro de ese rango. Y la intensidad del efecto es hasta aquí, es hasta donde se logra el máximo. Desde la concentración mínima efectiva hasta que logro el efecto. Esa es mi intensidad de efecto. ¿Ya? El área bajo la curva, nunca se olvide, es la completo, toda la zona de la curva. El tiempo máximo corresponde a la concentración máxima que se alcanza. El periodo de latencia es cuando todavía no se alcanza la concentración mínima efectiva. Entonces va desde la administración cero hasta que logramos la concentración mínima efectiva. Ahí. Este de aquí, pequeñito, es mi periodo de latencia. Es el tiempo en que yo todavía no observo efectos farmacológicos. Y aquí fíjense en este de aquí abajo, que no estaba dentro de estaba indicado aquí en la tabla, pero sí se los voy a dar. Este es el tiempo de efectividad. ¿Por qué es el tiempo de efectividad? Porque es el tiempo entre el cual yo observo efectos farmacológicos. Una vez que yo bajé de la concentración mínima efectiva, no voy a ver efectos farmacológicos. Tengo fármaco en mi organismo, pero no logro el efecto. ¿Por qué? Porque estoy bajo la concentración adecuada. ¿Sí? ¿O no, Jaime? Te veo muy entusiasmado con el celular. Entonces, todas estas... ¿El área bajo la curva es el efecto máximo hacia abajo? No. Corresponde a la biodisponibilidad del fármaco. Eso es en el fondo, el área bajo la curva. Toda la concentración que yo puedo lograr del fármaco corresponde a su biodisponibilidad. Pero no corresponde al efecto, porque el efecto solamente lo voy a lograr aquí, por sobre mi concentración mínima efectiva. Bueno, entonces aquí es súper fácil de ver. Por ejemplo, si yo tengo una menor absorción del fármaco o una mayor eliminación, voy a bajar de las concentraciones mínimas efectivas y voy a tener un infratratamiento. Si ustedes pueden visualizar ahí, miren el tiempo en que está por sobre las concentraciones de efectividad. Es muy corto el rango. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un antibiótico, podría estar mucho tiempo en que estuviera bajo las concentraciones y no ser efectivo para eliminar toda la bacteria. Es muy importante que la curva sea más o menos así como está con el área punteada. Porque el área que está abajo puede ser muy corto, entonces eso me va a indicar de que tengo muy poco tiempo las concentraciones efectivas y eso sea un infratratamiento. ¿Sí? Hay una menor intensidad del efecto y duración del efecto farmacológico que lo adecuado. Y en el sobretratamiento, en cambio, tenemos que sobrepasamos la concentración mínima tóxica y tenemos un rango de tiempo en que los efectos pueden estar muy marcados y producir efectos tóxicos. Entonces, lo importante de las medicaciones es siempre tener esta línea punteada. Ese es el tratamiento ideal, donde estamos como en la mitad del rango terapéutico.
¿Todo claro hasta aquí? Bueno, y la vía de administración también nos va a influenciar, porque si nosotros tenemos la concentración mínima efectiva marcada con la línea negra, en ambos casos podemos ver que cuando se administra por distintas vías, logramos concentraciones diferentes, ¿sí? Nos varía un poco esta intensidad del efecto y también la duración del efecto per se. Por ejemplo, con la vía de administración intravasal, directamente en el vaso, logramos una alta concentración inmediatamente. Y eso es bueno, por ejemplo, en un paciente crítico, no tenemos un tiempo de espera importante. Con la vía oral, en cambio, hablamos de que hay un tiempo de absorción. Con la vía, por dar un ejemplo, la vía rectal, ¿sí? Con los supositorios, es una vía un poco más hepática. No es una vía muy adecuada en el sentido de que la absorción tiene un pic un poco, es como un poquito botada, no es muy, es más parecido al tratamiento, ¿sí? Estamos un poco tiempo por sobre la concentración plasmática en muchas ocasiones. Entonces no alcanza una concentración muy adecuada. Y la preparación farmacéutica igual puede variar. Por ejemplo, todas estas administraciones son administración oral o extravasal, no intravasal. Y tenemos que puede ser muy abultada, puede ir variando un poco más, aplanando un poco la curva, ¿cierto? Achatándola más. Y esto depende si son en un comprimido normal, un comprimido recubierto o un comprimido de liberación sostenida. Solamente esto es para que las concentraciones plasmáticas se mantengan más o menos bien. En el caso de la preparación farmacéutica diferente. Entonces, esto nos lleva al modelo monocompartimental. Aquí conocemos o concebimos nuestro organismo como un ente único, un solo recipiente, ¿cierto?, que se equilibra rápidamente. Entonces tenemos todo un compartimento único donde hay una entrada, hay una distribución homogénea e instantánea, hay un metabolismo y excreción que nos permite una eliminación, y entonces la absorción, metabolismo y excreción van a ir directamente proporcional a la concentración del fármaco, a esta distribución homogénea. Prácticamente no hay un fenómeno de distribución como tal porque se ocurre espontáneamente y homogéneamente. ¿Sí? Y en el modelo bicompartimental pasa de los dos compartimentos, del central al periférico, donde primero hay una fase rápida, donde hay una transferencia del fármaco al tejido, y luego una fase lenta donde hay eliminación del fármaco al plasma. ¿Sí? O sea, es como fenómeno doble. Es el modelo bicompartimental. Entonces, en estos gráficos de concentración versus tiempo, tenemos que el logaritmo de la concentración plasmática, una línea recta, en el caso del bicompartimental, monocompartimental, pero en el caso del bicompartimental lo tenemos como una curva. Ocurre una distribución rápida, pero luego se almacena en los tejidos y desde los tejidos pasa al plasma. Y desde ahí es eliminado. Entonces es como en bicompartimento, en dos compartimentos. Bueno, ¿cuáles son las constantes que siempre van a ir? Una constante de primer orden con una cinética lineal, donde hay una constante de absorción y un proceso de eliminación. Y el otro tenemos el proceso de orden cero, donde hay una cinética de saturación en este caso. Entonces, todo esto nos van a corresponder a la dosis única. Cuando hay una velocidad de transporte del fármaco, siempre hay un fenómeno pasivo con la unión simplemente o difusión facilitada con transporte activo donde se curva, ¿cierto? Todo es porque los mecanismos de transporte son saturables. Entonces no podemos tener un libre albedrío de unión
infinitamente, sino que no llega un minuto en que nuestros transportadores se saturan. Y por eso es que se tiende a curvar. Y es importante tenerlo presente para la cinética de absorción. En este caso un orden 0 y un orden 1 cuando ya se nos van saturando el sistema. Es tan simple como eso. Y en la eliminación nos pasa lo mismo. En la eliminación generalmente estos fenómenos tienden a curvarse, porque van a responder mucho más a la realidad que en estas cinéticas ideales donde todo lo que va entrando se va eliminando directamente. Siempre recordar que el fenómeno bicompartimental se aproxima mucho más a la realidad de los fármacos. La mayoría de los fármacos van a responder a modelos bicompartimentales. Son muy pocos los monocompartimentales. Entonces siempre la eliminación va siendo como un poco curvada. De orden 0 de orden 1. La biodisponibilidad la obtenemos siempre como el área bajo la curva, y el área bajo la curva lo vamos a obtener generalmente. Para hablar de biodisponibilidad se habla de una comparación entre lo que es la administración intravenosa con otra extravasal. ¿Sí? Eso corresponde al fenómeno de biodisponibilidad. Cuando se considera un 100% de biodisponibilidad de un fármaco administrado por vía intravenosa, tenemos que la totalidad del fármaco va a estar disponible para el efecto y para la eliminación. En cambio, por otras vías siempre hay algo de pérdidas. Entonces siempre se habla de un 80 o un 90% del fármaco está biodisponible al compararlo con la dosis endovenosa. ¿Sí? Y para obtener entonces ese porcentaje de biodisponibilidad, se habla con la concentración en el punto 0 dividido por la constante de eliminación. Para los fenómenos de bioequivalencia, que ustedes han escuchado hablar en televisión de la bioequivalencia, ¿cierto? ¿Qué es la bioequivalencia de un fármaco? Lo que saben ustedes de la televisión, ¿no? La misma concentración plasmática. ¿Ya? ¿Se alcanza la misma concentración plasmática? Dos fármacos de fabricación diferente, ¿cierto? Dos proveedores distintos. ¿Pero son iguales o no son iguales? Pero yo en la televisión escuché que eran iguales, ¿o no? ¿No lo escucharon ustedes? Que daba lo mismo, que eran exactamente iguales y yo podía comprar más barato. ¿Eso decían o no? ¿Escucharon que dijeran eso? ¿Lo escucharon o no? Si lo decía el ministro anterior de Piñera, el que lanzó la bioequivalencia. Es una afirmación errada y salió mucho en televisión, que los fármacos eran exactamente iguales. El fenómeno de bioequivalencia, tal como ustedes lo dijeron muy bien, compara simplemente las concentraciones plasmáticas que se alcanzan y el tiempo en que se alcanzan. Entonces, si dos fármacos alcanzan la misma concentración plasmática en el mismo tiempo, teniendo un perfil farmacocinético similar, se dice que son equivalentes, pero que son bioequivalentes. Pero ¿cuál es el problema de esto? Que no nos estamos metiendo en la parte farmacodinámica, y ustedes ya vieron en la clase de hoy que había altos parámetros que nos pueden alterar, y la misma formulación puede que alcance la misma concentración y que tengamos la misma concentración en el sitio blanco, pero la afinidad sea un poquitito diferente. Y esa pequeña diferencia nos altera la respuesta farmacológica. Entonces no podemos decir de que un fármaco que es bioequivalente con otro sea exactamente igual. No se puede. Solamente se puede decir que son bioequivalentes y que van a alcanzar las mismas concentraciones plasmáticas. En ciertos casos eso no va a importar, porque por ejemplo hay antibióticos que la dosis es muy superior a la necesaria para ejercer el efecto. Pero los estrechos margen terapéutico eso puede ser importante. Esas pequeñas variaciones que se pueden surgir. Porque distintos proveedores recuerden que el fármaco siempre va acompañado de excipientes. Y los excipientes también nos modifican un poquito cuánto es la concentración que alcanzamos. Y las fórmulas son secretas, o sea, un laboratorio te va a decir que tiene tal principio activo y que tiene
tales o cuales excipientes en una forma un poco bastante imprecisa, no lo dice con detalle toda su formulación porque es un secreto, es su forma de preparar el medicamento, ¿sí? Es parte del secreto industrial propiamente tal. Entonces informa lo necesario para que el paciente esté seguro que no haya alguna molécula de los excipientes que le pueda producir alergia. Por eso es importante que indique los excipientes, pero no lo dice a grandes rasgos, no dice con el detalle de cuánto es la concentración de cada uno. Entonces los medicamentos no pueden ser iguales porque los procesos de fabricación son secretos. Entonces eso también nos puede afectar el resultado final. Entonces en bioequivalencia, muy bien lo dijeron ustedes, depende de las concentraciones plasmáticas, del perfil farmacocinético que alcanza, y si son similares, son bioequivalentes. Si son distintos, no son. Es nada más que eso. Comparar las curvas. ¿Se parecen? Sí, son bioequivalentes. ¿No se parecen? No son bioequivalentes. Nada más que eso. Pero no quiere decir que los medicamentos sean iguales. Y de hecho hay diferencias, o sea, los médicos lo saben y por eso es que a veces reclaman y discuten y dicen que no, yo quiero que compren tal medicamento de tal laboratorio y no el otro, no la alternativa. Han reclamado bastante, porque ellos sí están informados pero no lo creen. Pero no en todos los casos, depende de cada medicación. Y por eso el que más puede informar al respecto va a ser un químico farmacéutico. Yo jamás le voy a aconsejar a alguien que tenga un tratamiento cardiovascular con digoxina que cambie la marca del medicamento porque me dé lo mismo que uno es más barato. Pero entonces esas curvas se determinan de manera in vivo o in vitro. Ese es el problema. Además, en Chile, no en Europa, en Europa son mucho más estrictos, pero en Chile se aprobó el fenómeno de bioexención y eso es peor todavía, porque la determinación de las curvas se hace in vitro, no in vivo. En Chile. En Europa, casi todos los fenómenos de bioequivalencia se tienen que demostrar in vivo. Entonces lo hacen en pacientes. Reclutan los pacientes, le administran la dosis y van midiendo las concentraciones plasmáticas y ahí establece la curva. En Chile no usan el equipo desde disolución y lo van a ver ustedes en tecnología farmacéutica. En Europa son muy pocos los medicamentos aprobados para hacer la bioequivalencia con el test de disolución, son muy puntuales, porque sí corresponde a una aproximación a lo que ocurre, pero no es exactamente igual. No, como por ejemplo, una relación entre el opio y la morfina, el opio de liberación tenía que estar y el opio la morfina era una... Pero el fármaco, no me estás comparando, estás comparando una cosa con otra. Pero el fármaco de No, si es la misma morfina, de una marca con otra marca, eso es lo que evalúa el fenómeno de bioequivalencia. Lo que voy es que el vehículo del fármaco genera también una diferencia radical. Sí, también genera diferencia, entonces el medirla en un equipo no puede ser igual a algo en vivo, definitivamente no es lo mismo. Se aceptan en algunas condiciones en Europa y en Estados Unidos, pero Chile ha sido más blanda la legislación, lamentablemente. No debería ser, pero es así. Entonces no es lo mismo tomar un bioequivalente en Chile que tomarlo en Estados Unidos. Menos si son importados. En las importaciones igual hay que ver los fabricantes. ¿Qué pasó? Oye, ¿está pasando la hora? No sé qué pasó. Bueno, entonces es importante la biodisponibilidad, es importante el volumen de distribución, ya lo hemos discutido, lo discutimos bastante en la clase, así que no voy a dar más detalles sobre el volumen de distribución. Es importante de pensar que depende de la concentración de la dosis inicial y de la concentración en el punto cero, digamos, de la curva, y depende entonces de la eliminación de todos estos valores. O sea, logarítmicamente lo podemos establecer
establecer a través de esta ecuación. No sé por qué se me alteró aquí, no, se sube un poquito. Ahí sí. Se ve desconfigurado. Aquí nuestra concentración en el punto 0 va a depender entonces de esta constante de eliminación. El tiempo es una ecuación logarítmica, ¿cierto? Y por nuestra concentración en el tiempo 0. Esta va a corresponder súper bien al modelo por la vía. ¿Qué vía? ¿Qué vía de administración? Intravasal, ¿cierto? Porque aquí tenemos nuestra concentración 0. Y en este caso el volumen de distribución prácticamente no va a tener pérdida, ¿verdad? Solamente va a depender de nuestra concentración 0. Entonces, si nosotros queremos determinar la concentración, también la podemos determinar porque la podemos calcular a través de esta ecuación que está acá, donde este es un coeficiente constante, por eso es que se usa el 2,303. Y tenemos la constante de eliminación, va relacionada al tiempo de vida media y al aclaramiento renal. Renal. Entonces, así se calculan los productos de bioequivalencia. Tenemos nuestros perfiles y nuestras curvas. Esto ojalá se obtiene de un humano, ¿cierto? No como del test de disolución, porque no, ese es para la bioextensión. Pero en este caso vamos sacando distintas muestras de plasma del paciente prueba y se va comparando con las distintas muestras que se obtienen del producto de referencia y se grafican las dos curvas, y si dan perfiles muy similares, hablamos de que son bioequivalentes. ¿Sí? En este caso estas dos curvas sí son bioequivalentes. ¿Se fijan que no hay mucha diferencia? Hay un factor de similitud que se calcula, yo no les voy a pasar esta ecuación porque ¿para qué? Esto lo van a ver en biofarmacia, donde ahí van a poder determinar los distintos perfiles y ver con este factor de similitud, y en tecnología también me parece. El factor de similitud, si es tan igual o no, se acepta creo un 90% de similitud. Si se parecen en tantos porcentajes, entonces son iguales. Si no, son diferentes, según los modelos estadísticos. Simplemente por estadística. Bueno, siempre recordar el compartimento, el plasma, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Hay un volumen de distribución que es importante tener presente. Todas estas son las formas de calcular el fármaco, el volumen de distribución, que es la dosis en el C0 con una dosis de 300 miligramos. Se alcanzan más o menos 75 miligramos por litro, tenemos un volumen de distribución de 4 litros. Si se alcanzan con 330 miligramos por litro, tenemos un volumen de distribución de 10 litros. Y así, ¿sí? Entonces, eso es con respecto al volumen de distribución. Entonces, la dosis por la concentración alcanzada plasmática. En el tiempo de vida biológica, en cambio, tenemos las características fisicoquímicas, que es independiente de la liberación y absorción. Depende del grado de distribución, porque es de cuánto se unen las proteínas plasmáticas, también del grado de metabolización del fármaco y de la excreción. Todos estos fenómenos nos van a influir en esta vida media biológica. El clearance renal también lo mismo, filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción son los más importantes fenómenos que lo alteran. Hay que pensar que los fármacos en general pueden sufrir o no metabolización, entonces en el caso del clearance renal va a depender el proceso de estos tres fenómenos principalmente. En las dosis múltiples o repetidas, generalmente lo que se utiliza, sobre todo en pacientes hospitalizados, es una dosis de carga. Y hablamos de dosis de carga cuando damos una concentración tal que alcancemos inmediatamente un cierto plató, una cierta concentración
que va a ser muy importante para el tratamiento farmacológico. Entonces, con esto alcanzamos inmediatamente la concentración necesaria para llegar a esa concentración plasmática que vemos efectos farmacológicos. ¿Se acuerdan en la curva? O sea, este tiempo de latencia lo llevamos a cero con esta dosis de carga. Y luego se administra lo que se denomina una dosis de mantenimiento. Esta dosis nos mantiene las concentraciones de carga en cierto nivel. ¿Sí? Eso es bien importante de tener presente. Y cuando se dan dosis repetidas, se observa esto que está aquí. Tenía que cortarlo un poco más, me salió más de verdad. Fíjense, tengo otro mejor. Bueno, los fenómenos de las curvas, aquí está. Esta es una cinética normal y una cinética de saturación del fármaco. Esto es por vía oral cada 12 horas. O sea, cada puntito que ustedes ven aquí abajo es cada administración repetida del fármaco. ¿Sí? ¿Lo entienden más o menos, no? Lo que se trata de lograr con la administración de fármaco es que sea una línea continua en un tratamiento prolongado, con dosis repetida, cuando son crónicos los tratamientos. ¿Sí? Que no haya influencias mucho entre la dosis mínima y la dosis máxima, que todo esté dentro de cierto rango. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué se habla de cinética de saturación? Porque en este caso se va acumulando el fármaco y vamos a llegar en un punto donde tenemos muy altas concentraciones y podemos tener efectos tóxicos. No se nos está eliminando adecuadamente el fármaco. Lo ideal para los regímenes de administración es lograr esto, unas cinéticas normales. ¿Sí? No en saturación. Porque con las cinéticas normales nos estamos asegurando que lo que estamos administrando es lo mismo que se está eliminando prácticamente para mantener este equilibrio. Y este equilibrio se conoce como estado estacionario del fármaco, que es un fenómeno importante para los cálculos de dosis de administración múltiple en periodos prolongados, en régimen crónico. Entonces, ¿por qué es importante monitorizar la terapia? Porque hay una variabilidad individual que siempre hay que tener presente. Individuos que no cumplen las reglas de normalidad, no tienen la campana de Gauss, son los que se ubican por los lados. Hay una correlación entre la concentración y el efecto terapéutico o el efecto tóxico. Nosotros podemos monitorizar la concentración de cierto medicamento y saber que estamos dentro del rango terapéutico o determinar que estamos bajo el rango terapéutico o que estamos muy por sobre y que estamos en una intoxicación. ¿Se entiende? Solo a través de las concentraciones plasmáticas. Porque tenemos el momento en que se administró el fármaco por última vez y tenemos la toma de la muestra, en qué minuto, cuánto ha pasado, cuántas horas pasó desde la última administración del medicamento. ¿Cuándo creen ustedes que se tiene que tomar la concentración plasmática cuando vamos a hacer una sola medición? No vamos a hacer este seguimiento, no vamos a tratar de medir el paciente para hacer el perfil farmacocinético, sino que es un paciente que toma dosis todos los días de su medicamento y queremos ver si está sobremedicado, si está por bajo la concentración, si tiene la concentración suficiente o insuficiente. ¿Cuándo le vamos a mandar a hacer el examen? ¿En qué minuto? A ver, los desafíos pensar. Estamos aquí en un taller. Los talleres son participativos, ¿no? Ahora que se lo toma todos los días. ¿Pero antes de la toma o después de la toma? Yo creo que podría ser en la noche. Puede ser durante la noche para ver cómo el día. No sé, pues un paciente que está externo, que está en su casa, que toma una medicación todos los días y que yo necesito saber, o el médico necesita saber cuánto es, si está bien medicado, si está por sobre, si está bajo, y en qué minuto lo mandamos a hacer el examen. Primero tendría que saber para ver si sigue su día a día.
Sería lo ideal, pero tenemos recursos limitados. ¿Cuándo lo mandamos al paciente? ¿A qué hora? En ayunas. ¿Ah? En ayunas, bien, ya. ¿Qué más? Pues aquí en la UNIME. ¿Antes de la medicación o después? Antes. Lo ideal sería antes de la siguiente dosis. ¿Por qué? Porque si ya estamos en el estado estacionario. Perdona, ¿qué pasa? Estamos antes del estado estacionario. A ver si tengo aquí la receta. Mira, si recordamos, el estado estacionario es así. Tenemos nuestra concentración plasmática. Entonces, el fármaco cuando es con dosis repetida va así, ¿cierto? Pero nosotros, si esto se hace muy repetido varias veces, por mucho tiempo, lo que se va a observar prácticamente es así. No es así como yo dibujé la curva como exageradamente, sino que las variaciones son bastante pequeñitas. ¿Cierto? Cuando baja ahí. Entonces lo que nosotros podríamos dibujar es algo así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué punto nos interesa a nosotros mirar? Inmediatamente antes de la siguiente toma. Porque sabemos que lo que queremos lograr es que la concentración efectiva esté siempre por... Voy a dibujar de nuevo. Me llamará para el dibujo la profe. Lo siento. Si tenemos nuestra concentración mínima efectiva, nosotros queremos que este paciente que ya venía tomando la medicación por harto tiempo, ¿cierto? Había comenzado desde acá, se mantenga nunca por bajo siempre tiene que ser por sobre nuestra concentración mínima efectiva, porque siempre queremos que el paciente esté medicado. Entonces, lo ideal para tomar la muestra es justo antes, es en este punto, antes de la siguiente toma. O sea, hay que pedirle al paciente que no tome la siguiente dosis y que la dosis de la mañana se haga el examen justo antes. ¿Para qué? Para poder monitorizar y poder ver que estamos por sobre la concentración mínima efectiva. Y que no estamos sobre la dosis de toxicidad, porque ya se supone que se eliminó el máximo que se alcanzaba. Porque las reacciones de toxicidad las podemos monitorizar ¿con qué otros aspectos? ¿Cómo podemos monitorizar que no tengamos una dosis tóxica? Preguntándole al paciente que tiene un dolor de cabeza, se sintió mal, le duele el estómago. Simplemente con preguntas podemos saber si está con sobredosificación o no. ¿Sí o no? Es mucho más fácil que saber que medir los niveles plasmáticos. Lo que a nosotros nos interesa es que el fármaco esté por sobre la concentración de efectividad. Eso es súper importante porque así podemos tener una terapia efectiva. Si la estamos por bajo, lo estamos inframedicando, no vamos a tener la respuesta farmacológica buscada. ¿Y para qué le vamos a estar dando tanto